Inaugurado en la Escuela de Somorrostro un centro de formación específico de Petronor. Las nuevas instalaciones se ubican en el edificio Rosa Bilbao del complejo educativo. En ellas, la refinería podrá formar a sus trabajadores utilizando nuevas metodologías de aprendizaje. Hoy se han inaugurado las nuevas instalaciones del edificio Rosa Bilbao como centro de formación específico de Petronor y se han entregado también los diplomas a los 18 estudiantes formados en el último curso de operador de planta química en estas instalaciones del Centro de Formación Somorrostro. El presidente de Petronor, Emiliano López Achurra, ha querido dar la bienvenida a los 18 estudiantes, 7 mujeres y 11 hombres, que ya han sido contratados para trabajar en la refinería, enfatizando la importancia de la formación como factor esencial en su desarrollo personal y profesional. Este centro, el Centro Rosa Bilbao, confluyen 3 elementos estratégicos claves. De que hay vida en la sociedad civil. Si no hubiera sido por personas como Rosa Bilbao, estaríamos en la Edad de Piedra, por lo tanto es un elemento simbólico significativo. En segundo lugar, si no hay formación, no hay empresas. No hay empresas. Y en tercer lugar, si no hay colaboración, no hay futuro. El director del Centro de Formación Somorrostro, Javier Laiseca, ha destacado la importancia del acto de hoy, tanto por la entrega de diplomas al alumnado que ha estado formándose durante 13 meses en formato dual, como por la inauguración de unas instalaciones en las que la refinería podrá formar a sus trabajadores utilizando las nuevas metodologías de aprendizaje. Durante estos meses han desarrollado un plan de formación para el empleo en régimen dual y han obtenido los correspondientes certificados de profesionalidad de medio ambiente y el certificado básico de prevención de riesgos laborales. Han sido meses intensos en los que ha habido que combinar la aptitud técnica para el trabajo con la actitud proactiva para su desarrollo. A partir de ahora, y ya como empleados, esperamos que sigáis demostrando el compromiso suficiente para haceros merecedores de dicho puesto de trabajo. Tanto el viceconsejero de Empleo del Gobierno vasco, Marcos Muro, como el director de Planificación y Organización, Nicolás Sagarzazu, han destacado la importancia de la formación profesional. Señalar que, en general, la demanda que se prevé a medio plazo es de mano de obra cada vez más especializada. Y necesitaremos trabajadores y trabajadoras con un nivel de cualificación intermedio, además de los y las tituladas universitarios. La formación profesional aparece en este contexto como una realidad. Entendemos que aporta oportunidades a nuestras y nuestros estudiantes y, por ello, el Gobierno que hoy represento hace una apuesta decidida por la formación profesional. Para nosotros es un orgullo y es un honor tener la formación profesional que tenemos, pero esto es gracias mucho al profesorado que tenemos en los centros de FP, tanto públicos como privados concertados, al alumnado que tenemos, que en algunos casos, pues lógicamente creen lo que hacemos, y sobre todo a empresas como Petronor, que están apostando por la formación profesional. Por su parte, el alcalde de Muskiz, Borja Liaño, ha agradecido a Petronor y al centro el esfuerzo que están realizando para potenciar el desarrollo socioeconómico del entorno y ha animado al alumnado del curso de operador de planta química a aprovechar la oportunidad que se les está brindando. Por mi parte, pues aparte de daros la especial bienvenida a este municipio, a esta empresa referente en Vizcaya y haber también trabajado dentro de ese convenio, acuerdo Petronor Centro de Formación Somorrostro, pues pediros que trabajéis duro, que seáis conscientes de dónde entráis y que, bueno, pues vosotros vais a ser parte del futuro de esa empresa y, desde luego, entiendo que durante este tiempo habéis adquirido la formación suficiente para desarrollar esa buena tarea y que la aprovechéis.